¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. En democracia construimos nuestra convivencia y en pluralidad nuestra seguridad. El foro organizado ayer por la Comisión Bicameral del Senado y de la Cámara de Diputados en Seguridad Nacional reflejó la discusión de un reto compartido. Dio a conocer el mosaico de propuestas y la corresponsabilidad de los distintos actores. En semanas recientes, además, hemos atestiguado el compromiso de los más diversos actores en esta lucha por nuestra seguridad. De entrada, el propio presidente de la República se ha mostrado, como desde el inicio de su administración, abierto, dispuesto al diálogo, a escuchar críticas y a responder con razones y con argumentos, y a comprometerse una vez más las modificaciones y las perseverancias necesarias en nuestra estrategia por la seguridad. También hemos visto un Consejo Nacional de Seguridad Pública con la participación de todos los gobernadores, dispuesto además al diálogo con la sociedad civil y a la propia rendición de cuentas en foro abierto y en un foro permanente. Hemos visto también la puesta en marcha de un operativo, el operativo Conago 1, que subraya también la coordinación por primera ocasión de las autoridades estatales para el combate a crímenes específicos. Hemos visto, en el marco de este Consejo, un acuerdo entre procuradores de justicia de todos los estados y los fiscales correspondientes y la propia Procuraduría General de la República para asegurarnos que cada uno de los casos de homicidio cuente con su averiguación previa, cuente con su proceso de investigación, cuente eventualmente con un presunto responsable y con alguien sometido a la justicia. Hemos visto también a las Fuerzas Armadas de este país comprometidas con la seguridad de los mexicanos, de la mano de la sociedad y de sus derechos humanos. Hemos visto a un Estado mexicano abierto al escrutinio público, incluso de los organismos internacionales, como ha sido la tónica de esta administración desde su inicio, dispuesto a la colaboración, dispuesto a nuevos compromisos, como se vio con la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas. Hemos visto un gobierno federal que demuestra su firme compromiso a favor de la seguridad, con hechos y siempre abierto a escuchar propuestas. Hemos visto también una estrategia nacional de seguridad cosechando una vez más logros históricos. Se dio el decomiso del plantío de marihuana más grande de nuestra historia, 120 hectáreas de cultivo, equivalente hectáreas de cultivo, equivalente a 60 millones de dosis de droga y a quizás casi 2,000 millones de pesos que no se tradujeron en armas, en recursos, en mecanismos para que el crimen siga cometiendo delitos indecibles. También se dio la caída del liderazgo número 21 de los 37 más buscados en este país, José de Jesús Méndez, alias El Chango, líder fundacional de la Organización Delictiva de la Familia. Se ha dado también la captura de lugartenientes y operadores de altísimo nivel, como el caso del Mamito de los Zetas, cuyos delitos han agraviado a cientos, a miles de mexicanos. El propio foro de la importancia de la seguridad nacional en el marco de una seguridad democrática que se dio en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional es una muestra más de la corresponsabilidad con la que el Congreso de la Unión atiende los retos de seguridad de nuestro país. A esta muestra se suma la aprobación de iniciativas sumamente trascendentes en los últimos años, como son la Ley Antisecuestro, la Ley de Combate al Narcomenudeo, la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma constitucional también y otras disposiciones en materia
de trata de personas. Así como a millones de mexicanos que todos los días se suman trabajando de una manera honesta y esforzada por construir un mejor país. En suma, hemos atestiguado una vez más a un gobierno y a una sociedad que no claudican frente a la situación de criminalidad, que nunca lo haremos. En ese contexto, el gobierno federal hace un llamado respetuoso a avanzar en una política de Estado en materia de seguridad. Una política de Estado que nos permita alcanzar resultados más rápido a favor de los ciudadanos. Una política de Estado que dé una razón más a los que creen y están convencidos que el futuro de México se construye en la ruta de las leyes. Una política de Estado que vea por la fortaleza institucional y el tejido social en la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Una política de Estado que haga de nuestras preocupaciones con la inseguridad, con la violencia, con la extorsión, con el secuestro, una cosa del pasado. Una política de Estado que nos permita seguir definiendo nuestra identidad, una identidad que nos dignifica y nos representa en el mundo como un país de leyes, como un país de cumplimiento del Estado de Derecho, como un país en el cual las libertades y las oportunidades todos los días se están ampliando para todos sus ciudadanos. Fue así como en décadas pasadas tuvimos la visión de construir un México auténticamente democrático. Será así como hagamos nuestra realidad, nuestro sueño de un México auténticamente seguro. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Adriana Gómez de AP, por favor. Bueno, tengo dos preguntas. Una es, se ha hablado del golpe contundente a la familia michoacana, pero se ha visto recientemente arrestos de jefes de sicarios de los llamados caballeros templarios y que encontraron un código. Quiero saber un poco más de los caballeros templarios y de este código, y así también ver si tienen información ustedes. De la semana pasada hubo una protesta en Apatzingán, donde se tiene información de medios locales que pudo haber sido organizada por los caballeros templarios. Quiero ver si tiene información al respecto. Gracias. Como ya se ha mencionado, se ha dado un golpe muy contundente a la dirigencia del grupo delictivo originalmente llamado La Familia. Ese grupo delictivo tenía un liderazgo fundamentalmente basado en Nazario Moreno, alias El Chayo, quien fue abatido en una confrontación con la Policía Federal, Jesús Méndez, alias El Chango, quien hoy está detenido cumpliendo un proceso judicial por los distintos delitos que se le imputan, y también otros dos liderazgos, el de La Tuta, así llamado, y el de Dionisio Plancarte. Estos dos liderazgos todavía permanecen prófugos. Estamos intensificando su búsqueda a través de las distintas instancias del gobierno federal, y en meses recientes también distintos grupos al interior de esta organización delictiva pues han sufrido cambios que han sido públicos, que han sido notorios. De entrada, primero un intento de desmovilización o de presunta tregua, después un repliegue, ahora más recientemente la búsqueda de una nueva identidad de una parte de esta organización a través de este grupo así llamado los Caballeros Templarios. Nosotros hemos hecho un énfasis muy claro, independientemente de su nombre, de su alias, de su forma de autoidentificarse, el gobierno federal perseguirá a todas las organizaciones delictivas y en particular a aquellas cuyas acciones de violencia, de extorsión, de secuestro más daño causan a la población. En el caso específico también debemos de señalar que no sería la primera ocasión que distintas organizaciones delictivas buscan mecanismos de propaganda o de publicidad, pero hay que subrayar que no habrá propaganda criminal que debilite el esfuerzo de la autoridad federal en coordinación con las autoridades locales para abatir los niveles de delincuencia de las distintas organizaciones. Es muy importante subrayar que el énfasis va a permanecer ahí. Hay una presencia adicional de fuerzas de la Policía Federal, precisamente porque, como lo hemos explicado en muchas ocasiones, una vez que se dan los abatimientos de los liderazgos, es muy importante que esta debilidad también se manifieste
en las capturas y en las detenciones de operadores de niveles inferiores, precisamente para restarle de manera definitiva capacidades a esa organización, y esa es la tarea en la que se debe de seguir avanzando. Antonio Baranda, del PECO Reforma. Doctor, buenas tardes. Un par de preguntas. Con base en el diagnóstico que acaba de hacer de las inhabilitaciones, los aseguramientos históricos, ¿para ustedes es un saldo positivo el que llevan en lo que va del sexenio esta lucha? ¿Van ganando esta lucha contra el crimen organizado? Y también preguntarle, usted comentó que no van a claudicar en esta lucha. ¿Esto significa que no van a hacer una modificación real de la estrategia de seguridad que han mantenido hasta el momento? Y esto lo comento por las voces que se han alzado en el sentido de precisamente modificarla para evitar tanta violencia y tantos muertos. Gracias. Nosotros hemos sido muy claros en subrayar que tenemos una estrategia integral, que esa estrategia integral tiene distintos componentes, que esos componentes son desde el debilitamiento de las organizaciones delincuenciales, no solamente en sus liderazgos, sino en sus operativos financieros, en sus operativos logísticos, en la confiscación de droga, que es justamente lo que les genera ingresos primordialmente, en la confiscación de sus armas, de su dinero, también un dato histórico, la confiscación de dinero que se ha dado en años recientes. Y en esa medida también hemos dicho que desde luego existen saldos muy importantes en materia de seguridad, que esos saldos tienen que ver desde luego con la complejidad del fenómeno, con el tiempo que duró este fenómeno sin haber sido combatido de una manera frontal y con los retos que todavía hoy día enfrentamos en otros aspectos de la propia estrategia, la transformación institucional a nivel estatal, pero también hemos dicho que en algunos de los indicadores pues tenemos que reconocer, así como reconocemos las áreas de oportunidad, también hay que reconocer los avances. Y creo que ese es el tipo de juicio objetivo que se tiene que poner sobre la mesa, porque además, precisamente por su segunda pregunta, ese es el juicio objetivo, esos son los datos que nos permitirán tener un mejor diagnóstico de cuáles son aquellas modificaciones que se hacen más urgentes en los distintos aspectos de la estrategia. Y ahí quiero ser particularmente claro. Jamás se ha dicho que no existe disposición a modificar aquellos aspectos de la estrategia que así lo ameriten. Todo lo contrario, desde el inicio de la administración se han permanentemente hecho públicas las razones, los datos, los diagnósticos, las evaluaciones, y con mayor énfasis a partir aproximadamente ya de hace un año, con el inicio de los diálogos por la seguridad. Y precisamente en esa lógica, lo que estamos diciendo es muy claro, y es exactamente lo que nos exige la población, que estamos dispuestos a revisar absolutamente todos los aspectos, pero lo que no estamos dispuestos es a dejar de cumplir nuestra responsabilidad constitucional y legal de combatir al crimen. Y en esa lógica podemos construir mucho, y es justamente lo que se manifiesta en todos estos ejemplos que di el día de hoy. La presencia de la relatora de Naciones Unidas, la presencia, desde luego, de muchos funcionarios en la Comisión Bicameral en materia de seguridad nacional, la participación del Presidente de la República en los diálogos, el foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, es un compromiso de todos. Todos los actores están participando, estamos construyendo una política de Estado, ese es el objetivo precisamente que tenemos que reforzar, porque la población nos exige más resultados más rápido. Mario Torres, Televisa, por favor. Doctor, buenas tardes. Preguntarle, el llamado que usted hace para lograr una política de Estado, ¿quiénes son los actores? ¿A quién hace el llamado y por qué motivo? Y si nos puede explicar, para que la gente lo entienda, ¿a qué se refiere usted con política de Estado? Gracias. Muchas gracias. Pues primordialmente que en la construcción de una política de Estado en materia de seguridad, la responsabilidad recae justamente en las autoridades, por principio de cuenta en las autoridades. Que todos y cada uno de los servidores públicos que tenemos alguna responsabilidad en materia de seguridad, hagamos
todo lo que está en nuestra capacidad para cumplirle a la gente, para garantizar que no haya denuncia que no se investigue, para garantizar que no haya delito que no se persiga, para garantizar que no exista impunidad, para garantizar que estamos revisando permanentemente si ya cumplimos con nuestros controles de confianza, si ya los centros estatales de combate al secuestro cumplieron su certificación y están suficientemente avanzados, si ya también los centros de control de confianza estatales y los federales desde luego también están funcionando a toda su capacidad, si los tenemos que ampliar, si estamos utilizando debidamente todos los recursos disponibles en materia de seguridad para tener mejor equipamiento, para tener mejor inteligencia, para tener mejor capacitación, si estamos depurando rápidamente a nuestras policías, si estamos mejorando con toda la énfasis que se requiere en nuestros ministerios públicos. Primera responsabilidad de las autoridades en materia de seguridad, de los 3 órdenes de gobierno, federal por supuesto, primordialmente, pero el orden local, gobiernos estatales y municipales, también de manera muy clara. Los 3 poderes de la Unión también. Hay tareas pendientes para todos, hay tareas pendientes desde luego que tenemos que acelerar en materia de legislación y vemos con optimismo foros como el de ayer en donde se dan espacios justamente para esa discusión, porque tenemos que actualizar nuestro marco jurídico en materia de seguridad nacional, porque tenemos que actualizar nuestro marco jurídico en materia de mando único policial, porque tenemos que mejorar las capacidades que enfrenta el Estado mexicano para confiscarle los bienes ilícitamente obtenidos a los criminales, y por eso la iniciativa en materia de lavado de dinero. Pero también, desde luego, en la renovación que se ha enfatizado, necesaria, y el compromiso del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial también. Pero también a los distintos actores sociales y políticos. Precisamente porque tenemos que reconocer que esa lucha en la que la sociedad mexicana nos exige esa participación es una lucha de todos, y lo han dicho muchos actores recientemente. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano lo decía con toda claridad al referirse, por ejemplo, a algunos de los operativos llevados a cabo por los gobiernos de los estados. Es una lucha de México, que se puede dar en la pluralidad, que es más fuerte precisamente porque se da en democracia. Porque las leyes que hoy se aprueban por altísimos niveles de consenso. El día de ayer en la Comisión Bicameral mencionaba yo, de todas estas leyes que se han transformado, que se han cambiado, los niveles de aprobación en ambas cámaras, en ningún caso es inferior al 68-69%, y en un gran número de estos casos tienen niveles de aprobación de 99 o 100% de los diputados y senadores presentes. Eso nos da una medida del compromiso de todas las fuerzas políticas en la representación popular que significa el Congreso por esta lucha. Y ese es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. Y desde luego los grupos y los liderazgos sociales, con su crítica, con su evaluación, con su análisis y con su exigencia de cumplimiento de las distintas responsabilidades de las autoridades. Y por qué no también, hay que decirlo, con su reconocimiento cuando hay ejemplos de avances y hay ejemplos de logros que siempre existen. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.